Bienvenidos a La Palabra en este viernes, ya es 22 de agosto del año 2025. Hoy aprovecharemos esta hora de La Palabra para dársela a un personaje que todo el mundo conoce en Honduras, con una voz excepcional, indudablemente, y eso es a nuestro criterio, pero sé que muchos lo van a compartir. Es la mejor voz que se ha escuchado hasta hoy dentro del periodismo en Honduras. Una voz que la escuchábamos en las tomas de posesión, en los eventos importantes, eventos católicos, y dejó de hablar en este instante para que ustedes vayan conociendo la trayectoria de uno de los personajes de la vida pública, política y del periodismo nacional, don Nahum Valladares y Valladares. Es un honor, don Nahum, tenerlo aquí en La Palabra. Hoy usted la tiene. Muchas gracias, Raúl. Muy amable por tu invitación. Estoy a tus apreciables órdenes para que podamos abordar los temas que estén relacionados con lo que en La Palabra tú quieres llevarle a tu teleaudiencia. Porque esto es precisamente estos tipos de programas. Estos programas son de proyección. ¿Para qué? Para que se conozcan personajes, para que puedan conocerse algunos datos históricos, para llevar algo de moral, de cívica, de patriotismo a la nación. Y más cuando estamos envueltos en este embrollo político, yo siento que hay que decirle a la gente también hay cosas positivas que destacar. Y una de ellas es don Nahum Valladares, una voz de oro, una voz de privilegio, consideraría a don Nahum. Muchas gracias. Bueno, mira, nosotros pertenecemos a una promoción de los años 50, donde llegar a una radioemisora se necesitaban tres cosas que estaban contempladas en la oratoria radial de Modesto Vázquez. Como regla. Voz, dicción, léxico. ¿Entiendes? Porque sí, en realidad lo que Modesto Vázquez en su oratoria radial significaba era que quien se estaba proyectando a través de un micrófono tenía que saberlo hacer. Por eso los micrófonos fueron creados para captar voces, no para captar gritos. Para captar gritos fueron elaborados otros sistemas para cantantes, pero para transmitir el micrófono era primero de magneto y después eran los micrófonos que eran receptores de voz a través del imán. Imagínense, tener buena voz, buena dicción y también un extraordinario léxico. Exacto. Y esas cosas creo que era a través del estudio, había que esforzarse. Claro. Mira, nosotros la promoción de los años 50, en esa promoción que ya venían otros locutores desde los años 40, los que formó don Rafael Ferrari en la HRN y otros que se hicieron en San Pedro Sula al calor de don Manuel Escoto López en HRP1, el Eco de Honduras, lo que se hicieron con Víctor Manuel Castañeda en La Ceiba, con HRD2, eran figuras que llegaron al micrófono precisamente con el sentido profesional. Ahí nosotros en los años 50 teníamos, gracias al talento que desarrolló doña Rosario Sagastume Ferrari, que se hizo cargo de la empresa en 1952, tenía una cantidad de voces extraordinarias. Ahí yo te puedo mencionar, muchos de ellos ya murieron. Sí. René Medina Nolasco, estaba Julio Aspuro Bernard, Rubén Fuente Flores, Irán Claros Álvarez, Mario Moncada. Eran voces estelares, eran voces que llegaron precisamente para hacer escuela. Y tuvimos la suerte de tener ahí por el año 54, 55, la llegada de un cubano que trabajaba en CMQ, que se llamaba Emilio Díaz, que él fue el que nos enseñó precisamente a manejar el idioma a través del micrófono. Él nos enseñó la dicción, él nos enseñó a cómo utilizar el verbo locutar, sí, ¿verdad? O sea, poder transmitir el mensaje. No solo es hablar por hablar, sino saber transmitir. Si hablar cualquiera lo hace, ahora hablar para transmitir no cualquiera lo hace. Así es. Y eso Emilio Díaz nos lo enseñó. Era un cubano que trabajó mucho tiempo con Joar Mestre en CMQ. Y eso pues nos facilitó a toda esa generación de los años 50 tener una buena escuela.
Y esa escuela la tuvimos nosotros todavía hasta los años 60. De ahí vino un cambio en la radiodifusión. Ya la radiodifusión se fue haciendo algo así como no solo para difundir, sino que para entretener. Y en el entretenimiento ya surgió el grito, ya las voces fueron desapareciendo. Esas voces de privilegio hoy son contadas, que ya casi no existen. Por eso es bien difícil que se superen las voces que fueron formadas, como usted lo está mencionando. Y yo siento que no han nacido todavía esas voces que pueden sustituir a un don Nahum Valladares, por ejemplo. Puede ser que existan. Lo que pasa es pero no tienen esos elementos que usted acaba de mencionar, léxico y dicción, porque si tener buena voz, o sea, un vozarrón cualquiera lo puede tener, pero la dicción y el léxico no cualquiera lo tiene. No cualquiera. Y eso precisamente es la escuela que se formó allá por los años 50 con Modesto Vázquez en Cuba. Él fue el que llevó la oratoria radial. Estaba José Alberto Íñiguez, que era otro locutor maravilloso. No parecían cubanos, eran voces internacionales. Las voces internacionales de México eran algo que se proyectaba como escuela para nosotros los que estábamos en la región de Centroamérica. Escuchar, por ejemplo, a Pedro Ferriz, a Íñiguez, a Santibáñez, a esos grandes locutores mexicanos, Edmundo García, que cuando llegaron al micrófono fueron precisamente a impartir una escuela latinoamericana. Y de ahí fueron surgiendo las grandes voces en Guatemala, en El Salvador, aquí en Honduras y en Costa Rica. O sea que eso se fue difundiendo por todo el continente americano, gracias precisamente a esa innovación que se vino a dar en los años 50. En la cintura del medio siglo. Además, ya habían algunas cuestiones de técnicas, de avances que se habían dado dentro de lo que eran las grabaciones magnetofóricas y tantos otros recursos que le ayudaban a uno a hacer mejor formación en el micrófono. Cuando usted me menciona de esta formación de cubanos, dejaron un buen legado, fíjese, porque hoy siguen llegando extranjeros a tratar de manejar la radio, pero no sé si les enseñan a gritar o les dicen hay que cuidar el léxico o conocen realmente la idiosincrasia del país. Claro. Bueno, usted sabe que han llegado muchos extranjeros ahora a tratar de manejar los medios, pero algunos creo que no tienen el conocimiento de qué es lo que quiere el hondureño o cómo se han venido formando los locutores, los periodistas, los medios en sí. Y es que la formación se hizo, Raúl, en aquel entonces en una forma internacional. Nosotros teníamos como ejemplo, digamos, en Colombia, a un locutor que era además un gran declamador, se llamaba Juan Harvey Caicedo. Y Juan Harvey Caicedo sentó escuela en Colombia, pero además él llegó a Ecuador, llegó a Venezuela y a otros lugares a formar locutores. Y de ahí vino la escuela internacional. Mira, cuando en el año 1948 se instituyó la Asociación Interamericana de Locutores, la IL, se tomaron determinaciones para que el profesionalismo en el micrófono fuera la esencia de la cultura. Y así es como nosotros tuvimos participaciones, digamos, en los años 50. Yo fui delegado de Honduras en el Congreso Interamericano de Locutores en La Habana en 1959. Yo era presidente de la Asociación Hondureña de Locutores, pero también llegamos ahí con locutores hondureños, muchos de ellos salieron al extranjero a prestar servicio, del caso de Alfredo Hoffman, que fue contratado por Radio Nederland en Holanda para ser locutor de noticias. Y él salió precisamente de esa promoción que nosotros tuvimos. Entonces se hizo una internacionalización del micrófono para que hubiese una categoría, que el que llegaba a trabajar en Honduras podía también trabajar en México. El que podía trabajar en México podía trabajar en Costa Rica. Era como un estándar casi ya internacional. Así es. Si usted podía aquí, podía en México, donde sea. Y teníamos, por regla general,
ya no teníamos los vicios que se adoptan en el lenguaje, que son los lugareños, que utilizamos, digamos, diferentes, un cantadito en un lado, un cantadito. Ahí era ya universal. Era universal. Hablemos el español como debe de hablarse. Y eso pues nos ayudó mucho. Yo recuerdo que compartía el micrófono con grandes locutores como en El Salvador, Leonardo Heredia, como en Guatemala, Roberto Bocaletti de León, y hacíamos grabaciones comerciales para toda el área centroamericana, las voces. ¿Con qué radio en El Salvador? Me imagino YSKL o alguna de ese mismo grupo. YSQ. YSU. Ah, YSU. Sí. Y ya se imaginan ustedes. Vean, los periodistas siempre han sido respetados porque están informados prácticamente de toda la realidad nacional. Vamos a ver, usted viene de la zona sur del país, de Amapala, ya nos contó parte de esa historia, de cómo se fueron formando con aquellas grandes voces, no solo la voz, sino tener dicción, léxico. Usted en ese tiempo me imagino que su sueño sí era trabajar en Emisoras Unidas, pero no que iba a llegar a ser la cabeza como gerente general. Bueno, mira, yo nací en Amapala circunstancialmente. Mi padre fue en 1936, a finales de 1936, nombrado juez de letras en Amapala. Él recién se había casado en agosto de 1936 y tuvo que viajar a Amapala. Entonces viajó con mi mamá. Él no era de allá, él era de acá, pero lo nombraron en Amapala. En Amapala. Y entonces se fue con mi madre allá a Amapala. Yo nací en junio de 1937, o sea que nací porque ya mi madre iba embarazada desde aquí y me tocó nacer allá y estuve hasta 1938 con mi padre ahí, o sea, un año en Amapala. Chiquito, o sea, usted... Y de ahí lo trasladaron nuevamente a mi padre a la judicatura en Tegucigalpa. ¿Y su tarjeta de identidad con qué o dónde lo asentaron en aquel tiempo a usted? Allá dieron cuenta. Exactamente, sí. En el registro nacional de allá de Amapala. En el registro municipal de Amapala. O sea que su tarjeta de identidad usted aparece que es de Valle, del departamento de Valle. 1708. No es 0801. No, es 1708. O sea, porque nací en Amapala. Usted es amapalino. Amapalino de nacimiento. De nacimiento. Capitalino. Sí, porque desde un año aquí ha vivido. De 86 años. ¿Pero qué siente usted por Amapala o por Valle específicamente? Bueno, no. Yo he ido a Amapala y he estado en Amapala. Y ellos saben, la gente sabe que usted nació allá. Claro. Mucha gente, porque la familia de Amapala, yo conocí muchos descendientes de ellos, por ejemplo, los Montesi, varias familias, los Leiva Barbieri y tantas otras familias que sabían que yo había nacido. Y cuando yo llegaba a Amapala, bueno, yo llegué a conocer a Amapala cuando tenía 35 años. Nunca había retornado. Ya grande. Pero... Ya como un periodista formado. Ya de 35 años ya trabajaba yo en la radio. Más bien ya lo conocían o lo escuchaban. Ya me escuchaban y todo. Allá. Y cuando usted llegó allá, me imagino, hijo predilecto de Amapala, y lo admiraban, me imagino, ya en ese tiempo. Uno no tiene que hacer tampoco acopio de tantas cuestiones de glorificación. No, pero es la verdad. Cada quien, y lo digo a título personal, uno admira personajes dentro del periodismo porque uno los ve, los escucha, los lee. Entonces me imagino que la gente ya lo escuchaba. Claro. Ahora, a mí me interesaba en Amapala conocer cuál era el valor histórico de Amapala. Porque si yo había nacido en ese lugar, quería saber qué era lo que representaba Amapala en la vida nacional. ¿Y qué descubrió? Amapala, por ejemplo, ahí el generalísimo Máximo Gómez, que fue el jefe de la revolución cubana que llevó a la independencia de Cuba, no fue Tomás Estrada Palma, era José Máximo Gómez, que era dominicano, pero vivió en Amapala. Y ahí yo conocí la casa donde él vivió, en Amapala. Bueno, fui a ver el lugar donde había tomado posesión el doctor Marco Aurelio Soto el 26 de agosto de 1876,
tomó posesión de la presidencia allí en Amapala, en un edificio construido por don Emilio Montesi para la alcaldía municipal. Yo lo fui a conocer para saber dónde se había iniciado el gobierno de la reforma liberal. Con Marco Aurelio Soto. Con Marco Aurelio Soto. Vea que ahí, Marco Aurelio Soto, cuando estudiaba en Guatemala, él se venía por Goleta hasta el Golfo de Fonseca y llegaba a Amapala. Y de Amapala tomaba lo que antes le decían la gasolina, ¿verdad?, que era llegar hasta tierra firme, y él tomaba ahí la mula o la bestia que le decía, sí, y empezaba, pero pernoctaba en un lugar, en una aldeíta, que después le pusieron la vía de Marco. Ya por este lado de Coyolito que conocemos ahora. El lado de ahí, adelantito. ¿verdad? Ya viniendo ahí como para el relleno ese. En Monjaraz. Ahí, ajá, Monjaraz. Hay una aldea de Monjaraz. Ahí llegaba don Marco Aurelio y entonces... Llegaba en mula. En mula, y de ahí tomaba, ¿cómo se llama? Carreta o lo que fuese, para llegar hasta Comayagua, ¿verdad? Pero, ahí estaba la sede principal. Exactamente, pero cuando llegaba ahí don Marco, se quedaba, pernoctaba en ese lugar, y entonces le decían la vía de Marco. ¿Por qué? Porque decían, es la vía por donde pasó don Marco. Vía de Marco. Y era un personaje, o sea, era un personaje. Después ese nombre se transformó en Marcovia. Ah, Marcovia, sí. Pues la vía de Marco, y ahora solo le cambiaron a Marcovia. Que es un municipio. Que era el lugar donde pasaba don Marco Aurelio Soto. Pues ese valor histórico de Amapala, por ejemplo, de ahí que fue el emporio de las inversiones alemanas. Los alemanes ahí fue donde se instalaron los grandes exportadores. ¿En Marcovia? No, en Amapala. En Amapala. Ahí la Casa Roster, la Casa Conker, la Casa Uller, todos los alemanes. Apellidos alemanes, eso es que usted me acaba de mencionar. Ese era el emporio de los alemanes. Ahí estaba la riqueza en aquel entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX. O sea que estamos viendo que allí en Amapala estaba el potencial. Esos alemanes eran los que podían contribuir también a los efectos políticos de aquel entonces. Don Manuel Bonilla era un hombre que era amparado por los alemanes. Por eso había un lugar aquí, en Tegucigalpa, que se llamaba Barrio Berlín, porque ahí tenían su residencia todos los alemanes que tenían sus intereses en Amapala. ¿Qué pasó con ese Barrio Berlín hoy? Se transformó en el Barrio La Leona. ¿Y quién le cambió ese nombre? Le cambió el nombre porque era una mesetía bajando del Picacho, y ahí había una vertiente de un pocito de agua. Ajá. Y ahí llegaban las lavanderas que venían de la parte de arriba de lo que nosotros conocemos ahora como el Edén, y de ahí se venían a lavar. A lavar. Y había una de ellas que tenía una niña tierna y se descuidó, dejó a la niña y se fue. Y de la montaña bajó una leona. Y esa leona estuvo echada al lado de la niña. No le hizo nada. La madre cuando llegó pegó el grito y la leona se asustó. Entonces ella empezó a contar de que allí había estado la leona. Entonces, ¿y eso es algo real? ¿Real? ¿Ocurrió? Sí, no es un cuento. Y es algo real. Y de ahí le cambiaron de Berlín a la leona. A la leona porque ahí era la leona que no se comió a la niña. ¿verdad? La cuidó más bien. La cuidó al lado de la vertiente del pozo ese de agua. Entonces, en ese lugarcito de esa meseta, ahí vinieron los alemanes, ahí tenían sus propiedades, y uno de ellos era que tenía bastante dinero, ya te digo el apellido de él, tenía Walter. El doctor Walter tenía una casa muy hermosa, y allí le daba al doctor Manuel Bonilla para que se hospedara. Y por eso le decían la casa presidencial. Es una casa de arcos que todavía existe ahí, que al interior fue donde se construyó la primera escuela normal, que la tuvo don Pedro Nupio, ¿verdad? Y entonces estaba en el otro lado. Entonces, todos esos alemanes de ahí tenían una propiedad al lado del Río Grande, saliendo para el sur. Y ese lugar de recreo le decían Germania. ¿Por qué Germania? Porque Germania es Alemania. Es Alemania. Y entonces
toda esa hacienda de ahí tenían sus propiedades, los Walter, los Sirke, todos ellos, pero vivían en la zona del barrio Berlín, o sea, después La Leona. La Leona, qué interesante historia la que acaba de contar don Nahum Valladares. La gente solo dice, no, ahí en La Leona. Pero escucharon, es que realmente existió una leona que bajó, la niña se perdió y no le hizo daño, la niña estuvo estaba cuidando. Chiquita, sí, pequeña. Y así de simple es esa historia, pero creo que el 99% de los capitalinos la desconocen. Desconocen, sí. Y la Leona se hizo famosa por varias cosas después. Primero, porque ahí estaba la casa de los Walter. El doctor Walter ahí tenía su clínica. Y ahí donde tenía su clínica fue que se la cedió al gobierno para que se hiciera la primera escuela normal de varones. ¿En qué año fue esto de La Leona? 1921. 1921. Sí, porque eso me va a quedar a mí, lo que usted me ha dado hoy una cátedra, porque le voy a preguntar a mucha gente si saben por qué se llama La Leona. Y estoy seguro que la historia no la conocen. Bueno, mira, aquí casi nadie conoce el origen de los barrios de Tegucigalpa. Todo el mundo habla del Manchén. ¿A dónde viven? Ahí por el Manchén. Pero nadie sabe por qué ese nombre del Manchén. La Bolsa, La Joya, barrio La Bolsa, barrio La Joya, el Manchén. El Manchén era porque ahí se instaló lo que se llamaba el rastro. El rastro era que bajaban todo el ganado de la parte alta de lo que es ahora la Cabaña y todo eso de ahí, y bajaban por lo que se llamaba la famosa calle de las vacas, que todavía existe, que va a caer ahí donde está el Finlay. Pues antes de llegar ahí había un desvío para llegar a un sitio que se lo entregaron a un español que era originario de La Mancha. Los originarios de La Mancha, el gentilicio es manchegos. Manchecos. Manchengos. Manchengos. Sí, ese es el gentilicio. Entonces todo el mundo cuando llevaba las vacas, vamos donde el manchengo, o sea, dejar las vacas ahí. Fue degenerando, que después ya no decían el manchengo, no el manchén. El manchén. Y se quedó como el manchén. No, usted no. La Joya. Ajá. La Joya. El barrio originalmente se llamó el barrio La Joya. ¿Por qué? Porque ahí vivía un famoso españolito que era muy adelantado y le decían el bachiller de La Joya. Era un españolito de esos alcahuetos y de todas las cosas de aquel tiempo. Ajá. Entonces el bachiller de La Joya. Y entonces, ¿dónde vive? Ahí donde vive el bachiller de La Joya. Entonces empezaron a decirle al barrio, el barrio de La Joya. Pero con el tiempo fue cambiando a La Hoya. Pero originalmente era La Joya. La Joya. Él se llamaba Rodrigo Aceituno de La Joya. Antes de irnos a la pausa, ¿y la bolsa? La bolsa. Sí. La bolsa es porque allí se hacía una bolsa de agua con la afluencia de los ríos. Sí. Porque ahí confluían precisamente el Guaserique y el Río Grande y el Río San José. Entonces hacía una bolsa, la bolsa de agua. Entonces se quedó como el barrio La Bolsa. Mire, hay muchas cosas, pero lo que me ha llamado poderosamente la atención es La Leona. ¿Quién no sabe, quién no ha escuchado aquí La Leona? Pero, y escucharon, antes era el barrio Berlín. ¿Y por qué cambió ahora a La Leona? Ya la ha contado don Nahum Valladares. Antes de la pausa, aquí en La Palabra, ¿sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta PYME, amigo Banrural Mastercard, accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que te impulsan a tomar mejores decisiones para hacer crecer tu negocio. Solicítala hoy en tu agencia Banrural más cercana. Una breve pausa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mucha atención. En la CREE respondemos a tu reclamo. Más de 1,000 usuarios atendidos, 92% con respuesta y 6 millones recuperados en cobros injustos. CREE, tu energía, nuestro compromiso. De corazón lo decimos, es un honor tener a don Nahum Valladares aquí en La Palabra. Nos honra con su presencia. Él también maneja un espacio aquí en LTV, el canal de La Tribuna, un diario influyente por alrededor de 50 años en el país. Y don Nahum es de los personajes que admiramos, que apreciamos
y que seguimos, porque de él aprendemos. Y en muchas ocasiones hemos hablado y uno siempre trata de, si uno quiere actualizarse, si quiere obtener un poquito de cultura, hay que hablar con don Nahum y es un privilegio que lo veamos aquí todas las semanas, mínimo 3 días a la semana, ¿verdad, don Nahum? Por lo menos. Fíjense que don Nahum, y lo digo aquí con todo, no es porque lo tenga aquí enfrente, pero don Nahum es bien organizado. Usted en temas y análisis toca y el nombre lo dice, los temas, pero don Nahum se organiza, desde un día antes viene a dejar su guión, viene a dejar a quienes va a tener de invitados, que los llamen con tiempo, si es vía Zoom. Así es. Antes de que hablemos también de lo que puede lograr un periodista, ¿de dónde viene ese nombre que usted me acaba de decir de Cerro El Berrinche? Esas son las historias que muchos capitalinos no conocen, los nombres de los viejos barrios, los barrios antiguos de la ciudad. Sí. El Berrinche es uno de ellos. El Berrinche, cuando se hizo el repartimiento de las tierras a ¿cómo se llama?, Lope de Cáceres y a Gabriel Muñoz por parte de don Pedro de Alvarado, en una zona donde se encontraban unos aborígenes que eran gente, eran lencas que salieron huyendo de la matanza ¿cómo se llama?, donde terminan con la vida del Empira. Ajá, por el Congolón. Exactamente, pues se vinieron los ancianos y mujeres a ese lugar y don Francisco Remontejo se dio cuenta de ello e hizo un repartimiento de tierra a los capitanes Lope de Cáceres y Gabriel Muñoz, y el nombre era Teguicigalpa, no Tegucigalpa, Teguicigalpa, que quería decir en la lengua lenca, en la lengua nativa, la casa de los ancianos. Y el otro nombre era... ¿Y ese era el nombre real de Tegucigalpa? Teguicigalpa. Teguicigalpa. ¿No? Ese era el nombre real. El nombre real, original, es Teguicigalpa, o sea, la casa de los ancianos. Ese era el nombre original. O sea, el nombre de Tegucigalpa viene de la casa de los ancianos. Así. Y era Teguicigalpa. Y eso lo detalla en su crónica el escribano Álvaro Gil, en 1580, que era conocer ese repartimiento. Y Zetapal quería decir al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Del río. El otro lado del río era la montaña esa, que nosotros conocemos como el Berrinche. Sí, que está al otro lado. ¿Por qué si usted se coloca o se para por el Estadio Nacional, ¿es ese cerro que está enfrente? No, es el cerro que está al otro lado de la Concordia, digamos. El Berrinche. El Berrinche, ese lado de ahí. El Berrinche es al otro lado del río. Por eso Zetapal quería decir... Al otro lado del río es el que conocemos hoy como Choluteca. Exactamente. Entonces, esa montaña de ahí la conocían los lencas como Zetapal. Pero ahí se hizo la crianza de ovejas, de chivos. ¿Y cómo le llamaban hasta ese momento? ¿Cómo se llamaba ese cerro? Zetapal. Zetapal. Sí. Pero ahí había una crianza de ovejas. Entonces, las ovejas y todo tienen un sudor, una exudación que se llama berrinche, que apesta. Sí, qué fuerte. Es fuerte, ¿verdad? Sí, fuerte. Y entonces la gente cuando iba ahí, no vayan al berrinche decía al mal olor. Mal olor. Entonces por eso se quedó con el nombre del berrinche. Pero el nombre original era Zetapal. Zetapal. Pero ahí se quedó con el tiempo el berrinche, porque ahí era donde estaba la crianza de las ovejas, de los chivos. ¿Por qué? Porque como era un lugar así, era montañoso. Era quebrado. Era quebrado y ahí se podía tener... Y todavía la geografía sigue siendo así. Así es, sí. De hecho, cuando el Miche, todo el mundo ya sabe la historia que pasó con el Berrinche. Otro nombre así que viene, el original era Milpa Grande, lo que ahora conocemos como Guanacaste. Aquí por el Finlay, que es muy conocido ahí. Ahí en el Finlay era el final del viejo barrio que el alcalde mayor Domesaín dio el nombre de La Ronda. ¿Por qué La Ronda? Porque era la ronda donde terminaban los caseríos del municipio, de las medidas que habían tomado y ustedes se conoce como La Ronda. ¿Así? La Ronda. Y eso, entonces... Entonces ahí, de ahí para allá, se llamaba Milpa Grande. ¿Por qué era Milpa Grande? Porque ahí comenzaban las plantaciones de maíz de lo que se llamó el Común de Labradores de la Plazuela. Y eso estamos hablando del Guanacaste, o sea, ahí era milpa antes. Ahí era milpa. Era plantación de maíz. Exactamente, pero allá por el año de 1700,
cuando llegaron los primeros pobladores ahí, ¿cómo se llama? No habían casas, solo era... No habían no, pero en el lado del río, el río Oro o río Chiquito, que es el que pasa por ahí, eso da mucho fango, mucho lodo. Sí, mucho lodo. Y entonces ahí se fueron a instalar los que hacían los adobes y las tejas. Ahí pusieron los hornos, pero cultivaron un guanacaste. Ese guanacaste todavía está ahí, tiene más de 300 años. Un guanacaste grande que si usted viene aquí por el lado ahí de... hay una cancha. Sí, hay una cancha enfrente y ahí está ese guanacaste. Entonces, todo el mundo cuando ya no decía milpagrar, vamos al guanacaste. Al guanacaste porque era el árbol gigante. Era el único que había ahí porque lo demás era cultivo de maíz. Era cultivo de maíz. Entonces de allí estaban los primeros habitantes que hubo en ese lugar. Ellos estaban don Audato Valladares, don Ladislao Valladares, que eran descendientes de don Jerónimo Valladares, que fueron los primeros que llegaron a Honduras allá por el año de 1680 por ahí, porque eran los que les llamaban los artesanos, que eran los que hacían los artesones de madera y eran como los arquitectos de aquel entonces. Y se fue poblando poco a poco. Don Ladislao, que vivió en ese lugar, se fue para ¿cómo se llama? Ojojona, ahí vivió, y cuando el presidente Guardiola hace el escudo de Honduras, lo llama para que él haga el diseño, porque él era un dibujante nato, don Ladislao Valladares. Y don Audato, su hermano, que estaba ahí. Y ese guanacaste ahí está todavía. Está el guanacaste. Entonces ahí se instalaron varias familias. Es un barrio de los más antiguos, pero, y por eso se le llamó el Guanacaste. Y así se van a ver Tierra Colorada. ¿Por qué se llamaba Tierra Colorada? Porque todo lo que venía del Cerro del Picacho y todo venía de ahí. Venían con ese color colorado. No, sí, claro, la tierra, que era tierra roja, y entonces decía, viene de tierra colorada. Como por ejemplo la cabaña. La cabaña era la casa de la familia Gómez, que era una casa, que era una cabaña, y entonces de ahí decían, ¿dónde van? A la cabaña de don José Gómez, ¿va? Mire qué historias más interesantes. Y estoy seguro que mucha gente que vive hoy en barrio El Guanacaste, la gente lo dice el Guanacaste, no saben que ahí todavía está ese Guanacaste y que el nombre de ese sector viene de ese árbol que está ahí, que tiene más de 300 años, dice usted. Y ahí está. O sea, yo lo he visto ahí todavía ese árbol. Ojalá que siga conservado. Por eso es longevo ese árbol, el Guanacaste. Óigame, su momento cumbre dentro del periodismo siento que lo mantiene porque es su voz, una voz. Esa voz suya, ¿en cuántas tomas de posesión la escuchamos? Bueno, esa es otra historia bonita, ¿verdad? Porque cuando se instaló la Asamblea Constituyente en 1956, el doctor Ramón Villa Morales era diputado y era presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí es donde yo empiezo a ejercer el periodismo, porque la radio, la HRN, me nombra como el cronista parlamentario. El cronista parlamentario no era el de ir a grabar, era el de ir a seguir las transmisiones y hacer los relatos en vivo. Entonces el doctor Villa Morales a mí me tenía mucho aprecio porque yo era compañero de estudios, bachillerato, con sus dos hijos mayores, que eran los gemelos, Ramón y Rubén. Y él me tenía mucho aprecio. Y él había estado siguiendo la forma en que... Ramón, el famoso Raviver, que era caricaturista también. Caricaturista, Raviver. Y Rubén, que también era otro prestigiado médico. Y que fue ministro de Salud. Destacados médicos, y Ramón Villa es un destacado diputado. Claro. Pues entonces éramos compañeros de estudio y el doctor Villa Morales a mí me tenía. Cuando él me ve que estoy haciendo las transmisiones, me llama y me dice, mira, Naúm, te vas a ir aquí a la oficina de Miguel Alfonso Cubero da Costa, que era el secretario del Congreso. Él te va a enseñar cómo se maneja la crónica parlamentaria, cómo se maneja una agenda, qué es el procedimiento, cómo hay que hacer, cuándo piden la palabra por el orden, y él me hace toda la forma en que uno tiene que hacer las transmisiones, no a las tontas y a las locas, ¿no? Entonces empecé a hacer la crónica parlamentaria. Cuando a él lo elige la constituyente, elección de segundo grado, presidente de la República, yo estaba cubriendo la transmisión esa. En el Congreso. En el Congreso.
al lado del general Abraham Williams Calderón. Pidió la palabra a Williams Calderón porque se necesitaba un voto nada más para elegir a Villeda Morales. Y ese voto se lo dio el diputado por el Movimiento Nacional Reformista, del Partido Nacional, el diputado por Islas de la Bahía. Y con ese voto se eligió presidente al doctor Biam. Entonces pidió la palabra el general Williams Calderón y en forma enérgica, así, le dirigió y dijo: mire, presidente, dice, aquí ha habido una mala elección, pero por culpa de este tránsfuga. Y señaló a Cooper, que estaba al lado. Sí, al diputado de Islas de la Bahía. Que casi no hablaba español y no sabía qué era la palabra trans. Yo también por primera vez escuchaba tránsfuga. Sí. ¿Qué es? Dijo usted, ¿qué es? Traidor. Sí, un diputado que de una bancada se pasa a otra. O que había una línea de partido, decir, no vamos a apoyar esto, y él vino y lo apoyó. Exactamente. Es tránsfuga. Ese tránsfuga. Y la palabra estaba bien utilizada. Bien utilizada, pero el diputado de Islas de la Bahía, Cooper, no, como hablaba un poco el español, solo se rió cuando le dijo tránsfuga y todo. Pero yo aprendí todo el procedimiento parlamentario con Miguel Alfonso Cubero da Costa y con José Danilo Paredes, que era el otro secretario. No, y los términos legislativos, porque mire, le voy a decir algo. El procedimiento legislativo. Sí, el procedimiento de una sesión. Hoy muchos, y no se trata de procedimiento, pero muchos desconocen cuándo se puede presentar una iniciativa de ley, un proyecto de ley, una moción que ya puede ser escrita o verbal, una manifestación que puede ser por escrito, o una manifestación verbal, cómo puede llamar al orden. O sea, todas esas cosas creo que se han perdido. En el debate, por ejemplo, un dictamen de una comisión dictaminadora puede tener dos elementos. Puede ser acogerse al proyecto, al dictamen, por si le ha hecho alguna reforma, y también al voto particular. O sea que hay tres extremos para poder aprobar una ley o cualquier otro tipo de iniciativa. Pues mire que aquí, antes de que se nos vaya, dice, no conozco el número de donde me escriben, dice: muy buen programa, pregúntele a don Nahum Valladares que mencione un personaje que él admiró mucho en su época y que hoy en día sería alguien muy importante dando consejos en los problemas políticos que vemos en estos tiempos. Le saluda Fernando Pérez de la colonia San Miguel, aquí de Tegucigalpa. De la colonia San Miguel. Bien. Pues menciona algún personaje que usted admiró y que hoy sería también personaje dando consejos para los políticos. Yo de los personajes políticos que he admirado en mi vida y que he podido trabajar con ellos. Ajá. Ramón Villeda Morales, sí, que fue presidente de la República. Rafael Leonardo Callejas, que también fue presidente. Y Óscar Flores. Para mí han sido los hombres. Yo estuve con Óscar Flores en su gabinete como ministro sin cartera. Fui uno de sus asesores, formé parte del gabinete de reconstrucción. Él me tuvo muchas consideraciones. Con el presidente Carlos Roberto Flores. Carlos Flores incluso, muchos de los viajes que él hacía al exterior, él me llamaba. Voy a contarte algo anecdotario, y Carlos, cada vez que tengo la oportunidad de platicar con él, se lo menciona. Sí, cuando iban a investir de cardenal a Óscar Andrés Rodríguez, él formó una delegación, ¿va? Y entonces me llamó y me dijo: mira, Nahum, poneme a fulano, sutano, mengano, y me dio los nombres, ¿va? Allá los días me llama y me dice: ¿cómo va la cuestión? Pues mira, le digo, ¿va a sutano? No, ese quítamelo. Bueno, pues allá como los días, le digo, mira, no, ese quítamelo también. Lo estaba dejando ya sin la comisión. Sí, ya me estaba dejando. Y entonces cuando me llamó la última vez, una semana antes de irnos a Italia, a Roma, me dice: ¿cómo está Mira, León, voy yo, va vos, va Mary. Y el cardenal, lógicamente. Dije: antes de que me eche, me voy a poner yo de primero. Él recuerda bien eso, ¿vale? Pero él me tomaba en cuenta para todos sus viajes que hacía. Fui con él a la reunión de presidentes a Brasil, a Río de Janeiro,
Ahí estuvimos. Y en Estocolmo dice que también con lo del... Ahí no fui. No fue. No, en Estocolmo no fui. Pero fui, lo acompañé a Río de Janeiro, otra visita que hizo a Costa Rica. Y usted era ministro sin cartera, es decir, era asesor presidencial. Sí. También fuimos a la toma de posesión en la República Dominicana. Fuimos a México, estuvimos en la toma de posesión de aquel presidente, ¿cómo se llamaba que fue... que era del PAN, no era del PRI, era del PAN. Fue mucho antes de que Fox. Fox. Que Vicente Fox. Vicente Fox. Era un hombre mediático. Pues a la toma de posesión de Vicente Fox. También fuimos con Carlos Flores. Fuimos a varias tomas de posesión. Bueno, y usted, o sea, escuchen bien, fue asesor presidencial, estaba ahí en las tomas de decisión, pero también fue primer secretario del Congreso Nacional. ¿Qué proyecto como legado recuerda a don Nahum Valladares? Ya le vamos a preguntar. Antes, Ficosa te apoya para cumplir tus metas y por ahorrar puede ganar hasta 1 millón de lempiras en premios en efectivo. Elige ahorrar porque ahorrar es poder ganar con Ficosa. Una breve pausa, ya regresamos para la parte final de la palabra. Estamos en la parte final de la palabra con un destacado personaje de Honduras. Antes, garantiza tu tranquilidad y la de tu familia. Construye con materiales de primera calidad. Construye con Cemento Bijao, la marca líder en Honduras. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Bueno, antes de preguntarle sobre don Nahum Valladares, periodista, escritor, historiador, la hora no nos va a ajustar porque usted también es un conocedor de los temas católicos. A mí me encanta hablar con don Nahum. Bueno, ni me meto ese rollo ahorita porque entonces no terminaríamos nunca. Tenemos que dejar un espacio solo para hablar. Cuando eligieron al Papa, por ejemplo, con usted hablábamos casi todos los días de qué nombre asumen, cómo lo hacen, quiénes son los que se reúnen. Antes yo le preguntaba, ¿cuántas veces se ha escuchado la voz de don Nahum Valladares en las tomas de posesión? Bueno, desde el año de 1957, el doctor Villeda Morales, cuando es electo en segundo grado por la Asamblea Nacional Constituyente, y ya se había fijado la fecha de la toma de posesión para el mes de diciembre, me llama y me dice, mira Nahum, quiero que te encargues tú de la toma de posesión. ¿Cómo no? ¿Sí? Yo creo que tú la vamos a hacer en el Estadio Nacional. Y doctor, pero mire, usted tiene correligionarios, locutores. No, el presidente soy yo. Y yo quiero que tú me hagas la toma de posesión. Bueno. Eso fue en el 56. Es el 57. 57. Entonces, voy donde él otra vez, le digo, doctor, mire, ya, no hay discusión. Mire, doctor, solo le vengo a proponer que si me pueden ayudar 2 locutores que son correligionarios suyos y que estén al lado mío. Para que fuesen 3. Sí. ¿Quiénes son? Me dice. Moisés Ulloa Duarte, le digo, y Rodolfo Breve Martínez. Me parece bien, pero tú manejas la ceremonia. El principal. Le digo, mire, ¿por qué no me pone un coordinador? ¿Cómo? Sí, le digo, para que esté ahí al lado de nosotros y que nos esté dando material y cualquier cosa. Que le sirva como protocolo. ¿Y quién te parece el coordinador? Pues mire, no sé si a usted le parece el poeta Carlos Manuel Arita Palom. Perfecto, que iba de presidente de la Corte. ¿No? Perfecto, ya voy a llamarlo a Carlos Manuel. Solo maquinaria pesada. Pues así hice mi primera transmisión. En el 57. En el 57, en el Estadio Nacional. Esa fue mi primera toma de posesión. Cae el doctor Villeda Morales en 1963. Hay otra constituyente. Se elige también en segundo grado a Osvaldo López Arellano. Yo era también muy amigo de Osvaldo. Y Osvaldo me llama y me dice, mira, aún quiero que me haga la toma de posesión. Está prevista para tal día. Bueno, está bien. Usted tenía experiencia, pues. Le hice la toma de posesión en 1965. Él entrega el poder. En aquel entonces ya estaba el sexenio. En 1971 se le entrega al doctor Ramón Ernesto Cruz. El doctor Cruz me llama
Me dice, miren aún, quiero que usted me haga la toma de posesión. La vamos a hacer de tal lado. Póngase de acuerdo con Martín Agüero, que era el presidente. Ya iban 3 en ese momento. Al 71 ya iban 3. Al presidente del Congreso, que era Martín Agüero Vega. Póngase de acuerdo con él para ver la forma en que lo van a hacer. Pero le hice la toma de posesión al doctor. Lo defenestraron en 1972. De ahí vinieron los regímenes militares hasta que llegamos a 1981 con la Constitución. Y yo era muy amigo también de Roberto Suazo Córdoba. Yo he sido amigo de liberales y de nacionalistas y de altos políticos. Sí. Y con Roberto Suazo nos habíamos hecho amigos porque ellos tenían unas tertulias en una gasolinera Texaco que manejaba Celio Arias Moncada, que era uno de sus hombres fuertes, Conrado Napki y otros que eran. Y ahí estaba Roberto Suazo y Modesto Rodas Alvarado. Y ahí platicábamos con Roberto Suazo. Entonces Roberto, cuando sale electo presidente, me llama y me dice, aún yo quiero que tú me hagas la toma de posesión. Y como no, con gusto, Roberto. Se la hice. Con José Simón Ascona. Ya iban 4. Sí. Pepín, nos habíamos hecho amigos en La Ceiba a través de Moy Romero, que era compañero de él, ingeniero, y había hecho una amistad con Pepín. Cuando va a la toma de posesión, Pepín, después de la opción B, que él sale como presidente de la República, me llamó, me dijo, aún quiero que me haga la toma de posesión. Ya van 5. 5. Cuando... Rafael Leonardo Callejas. Ya con Callejas, no. Ya con Rafael Leonardo. Rafael Leonardo, después de Ascona, que ya sale electo presidente, me dice, bueno, ¿me vas a hacer la toma de posesión? Como no, con gusto. Ya van 6. Ya van 6. Y en ese momento usted también ya era diputado. En ese año ya era diputado. Ya salí electo diputado en el 90. Y como electo diputado, usted narra la toma de posesión. La toma de posesión, exactamente. Yo no participé en el desfile de los diputados por estar haciendo la toma de posesión, pero era una petición que me hacía el presidente Callejas Romero. Bueno, se la hice a Rafael Leonardo. Era la séptima toma de posesión. Cuando entra Carlos Roberto Reina, Beto me llama y me dice, mira, Naú, le digo, mira, Carlos Roberto, yo estoy también de diputado, porque yo salí reelecto diputado. Pero le digo, yo tengo un amigo con el cual, si me permitís, es liberal, le digo, para que pueda él hacer el manejo de ciertas ceremonias y yo voy a estar al lado de él dándole todas las indicaciones. ¿Quién es? León Paredes Lardizábal. Me parece bien. Entonces llevé a León Paredes y León Paredes, bajo mi dirección, estuvo, ahí yo estaba al lado de él. Pero también estaba bajo su dirección, o sea que con ese eran 8 tomas de posesión. Exactamente. ¿Y en el 98? El presidente Flores, que ya me tenía él en la mira de llevarme de ministro sin cartera, me dice, bueno, ¿me vas a hacer la toma de posesión? Oye, no voy a desfilar yo ahí entre los secretarios. No, vos no desfilás, vos estás ahí manejándome la toma de posesión. 9 transmisiones. Se la hice a Ricardo Maduro Joes. 10. Sí. De ahí se la hice, después de Ricardo Maduro, se la hice de ahí vino a Mel Zelaya. En el 2006. Sí. A Mel Zelaya me llamó, él llegó a mi oficina a pedirme que le hiciera la transmisión. Se la hice con el mayor de los gustos. Transmití esa toma de posesión. Ya cuando, vino después los eventos del 2009 y de ahí ¿cómo se llama? A Porfirio Lobo Sosa, cuando toma posesión, también se la transmití. Le transmití el primer gobierno a Juan Orlando Hernández. Ya en el segundo me negué porque yo no era partícipe de una reelección. O sea, para mí, el haber llegado a través del rompimiento de la Constitución no comulgaba conmigo eso. Y entonces, por más que me llamaron, que mire, y no transmití. O sea, que no transmití ni la segunda de Juan Orlando, ni la toma de posesión tampoco de
de Xiomara Castro, la actual presidenta. No, tampoco. Imagínense, más de 12 tomas de posesión en las que usted ha participado. En un minuto, algo que usted recuerde como primer secretario del Congreso Nacional, y haciendo esa comparación con el actual Congreso, en el Congreso que usted participó del 90 al 94, 94 al 98, para después ser secretario de Estado o ministro sin cartera, algo que usted quiera destacar en ese momento con aquel tipo de congresos donde podíamos decir hay un poder legislativo beligerante legislando para el pueblo hondureño. A mí, en realidad, ese congreso, el último congreso en el cual estuve, y especialmente cuando actué como primer secretario de la Cámara Legislativa, ahí coseché amistades increíbles, especialmente con liberales. Uno de ellos, el profesor Rafael Pineda Ponce. A tal grado que muchas de las comisiones que integrábamos en el Congreso Nacional, yo le pedía a Rodolfo Irías Navas que me incluyera siempre al profesor Pineda Ponce. Y con él hicimos algunas iniciativas, una de ellas cuando el bicentenario de la muerte de Francisco Morazán, del nacimiento de Francisco Morazán, que se hicieron varios eventos en el país, y logramos con Pineda Ponce una iniciativa para que la represa del Cajón llevara el nombre de Represa Francisco Morazán. Y así compartí con algunos diputados liberales. O sea que el nombre de la represa hidroeléctrica que conocemos como El Cajón y que lleva el nombre de Francisco Morazán, fue iniciativa suya. Mía y de Pineda Ponce. Él me acompañó en la iniciativa. Y fue en honor al general Francisco Morazán, en honor de su nacimiento también. De su nacimiento. O sea, era el bicentenario del nacimiento de Francisco Morazán. Él, ¿cómo se llama? Recordemos que esa celebración se hizo en Honduras con diferentes actos, que se nombró una comisión en la cual la comisión la presidía el canciller César Bátrez Galeano, y yo era el vicepresidente de esa comisión. Entonces a mí me tocó actuar en varias cosas del bicentenario del nacimiento de Francisco Morazán. O sea, estamos hablando con el precursor del nombre de la represa hidroeléctrica, Francisco Morazán. Así es, correcto. Junto con el extinto profesor y exdiputado Rafael Pineda Ponce. Así es. En honor al general Francisco Morazán. Así es. Bueno, yo le agradezco mucho. Siempre cerramos, don Nahum, y tenemos que agendar otra hora aquí en La Palabra, porque es enriquecedor, sin duda alguna, hablar con un personaje de la talla de don Nahum Valladares. En una sola palabra, resúmame algunas frases o preguntas que le haré. Vamos a ver cómo nos va, don Nahum. ¿Qué significa para usted Emisoras Unidas? Un recuerdo muy grande, porque Emisoras Unidas nació precisamente de lo que se puede llamar un momento en que nos separamos del HRN y formamos dos grupos, uno a través de Radio Centro y otro con HRN, pero gracias al consejo que nos había dado doña Rosario de Ferrari, no se peleen, únanse. Y con eso de unión salió precisamente con las transmisiones deportivas, las Emisoras Unidas en el deporte formaron la empresa Emisoras Unidas. ¿Periodismo nacional? Periodismo nacional, ejerciéndolo desde 1956. Y no solo el periodismo en la radio, sino que también en la televisión y en la prensa, porque todavía a estas alturas estoy escribiendo para el diario La Tribuna. ¿Diario La Tribuna? Bueno, para mí es uno de los periódicos que tiene el mayor reconocimiento, y también porque fui un amigo personal de Oscar Armando Flores Midense. ¿Y su programa Temas y Análisis? Bueno, lo llevó aquí en el corazón. ¿Y don Nahum Valladares? Pues aquí ando. Muchas gracias, don Nahum. Un honor tenerlo aquí en LTV, específicamente en La Palabra. Nos ha enriquecido, sin duda alguna, con tantas historias. Una de ellas es esa que la voy a contar también, cómo surge el nombre del barrio La Leona. Nos encontramos en punto de las 12 en LTV Noticias al mediodía. Buenos días.